es la vida. Si el aire que respiro eres tú, el sol que me da su calor es tu amor, la luna que me anuncia ya su faz, las estrellas su divino resplandor, y el rugido del mar tu gran poder, y el tronar de los vientos es tu voz, y haciendo la lluvia descender sobre la tierra alimento me das. Te necesito, Dios, te necesito para poder vivir. Te necesito, Dios, te necesito para ser feliz. Te necesito, Dios, para vencer el mal, para vencer el pecado, para derrotar al diablo, para derrotar la muerte, para entrar al cielo. Te necesito, Dios, yo te necesito. Amén. Que el Señor bendiga esta hermosa alabanza cantada por nuestro pastor Luis Matus, quien el Señor inspiró en estas alabanzas tan hermosas y maravillosas. Quiero dar gracias al Señor esta mañana por la oportunidad de poder comenzar la escuela dominical, que espero en el Señor también pueda ser motivo de gran bendición en nuestras vidas, poder ir creciendo, poder ir alimentándonos a través de la palabra del Señor en estos estudios de escuela dominical, donde vamos verso a verso estudiando la palabra del Señor y teniendo, por supuesto, una bendición importante para nuestras vidas. Para este día domingo, 3 de mayo, vamos a tener la lección en la carta a los Hebreos. Estamos justamente estudiando la carta de los Hebreos en el capítulo 12, desde el verso 18 hasta el verso 24. Así que la lección la tenemos entonces en la carta a los Hebreos, o la epístola a los Hebreos, en el capítulo 12, desde el verso 18 hasta el verso 24. El texto sagrado lo tenemos en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5. El texto sagrado o texto audio, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Que el Señor bendiga su palabra y permita el Señor que podamos compartir de esta hermosa escuela dominical. Vamos a dar entonces lectura en el nombre del Señor Jesús, desde el verso 18 hasta el verso 24. Lo haremos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba: si aún una bestia tocare el monte, será apedreada y pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando.
sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Bendiga al Señor la lectura de la lección. Vamos a dar lectura entonces ahora a el texto audio que está en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5. Alabado sea el Señor. A ver, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Vamos a dar lectura entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Bendiga el Señor la lectura de su preciosa palabra. Bien, que el Señor nos bendiga esta mañana y nos pueda dar el Señor la lucidez, la gracia. Vamos a orar al Señor para que nos pueda el Señor dirigir, nos pueda el Señor dar la lucidez y la claridad para poder entrar en esta lección tan hermosa y poder tener así la revelación que el Señor quiere que tengamos en su palabra. Amantísimo Dios, le damos las gracias, Señor, esta mañana, y a usted damos todo honor, toda gloria, toda honra, toda alabanza, y suplicamos, Señor, que en su infinita bondad conceda a usted abrir, Señor Dios mío, la interpretación de su palabra, para que por medio de ella, Señor, podamos ser edificados. Ruego, Señor, que usted dirija por misericordia mi mente, Señor, ocupe mi boca para poder, Señor, transmitir un mensaje, transmitir una enseñanza, Señor, la cual es tan necesaria para nuestra vida espiritual. Necesitamos, Señor, que usted nos guíe, nos ilumine y cada día, Señor, podamos ir siendo fortalecidos, Señor, en su palabra, la cual es para nosotros espíritu y vida y que alimenta, Señor, sacia nuestro ser. Gracias, Señor. Diríjanos por misericordia esta mañana, se lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. El Señor bendiga su palabra. Amén. Bien. Tratando de poder en alguna medida ir anexando o conectando la enseñanza que domingo a domingo nos está dando el Señor, tengo que recordar que esta carta a los hebreos tiene un sentido, tiene un tenor muy importante. Si bien transmitir las profundas enseñanzas que el Espíritu Santo le está entregando a la iglesia, y especialmente una iglesia que tenía un corte de judaico, es decir, era una iglesia compuesta por muchos judíos convertidos al Señor, pero que a la vez también de alguna forma continuaban algunos de ellos guardando ciertas costumbres y tradiciones de la ley, y que en alguna medida era cierto necesario poder hacerles entender que ya la dispensación de la ley había sido dada por abrogado y que había un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, sobre un mejor sumo sacerdote, el cual, como dice la Escritura, se puede compadecer de nuestras debilidades. Pero también es una carta que anima, que lleva a una iglesia que está desanimada por las luchas, por las pruebas, por las dificultades. El apóstol inspirado o el escritor sagrado de esta carta inspirado en el Señor determina de que la disciplina en el Señor en el presente puede ser no causa de alegría, pero que después produce muchos frutos apacibles de justicia y nos lleva como gran ejemplo, ¿cierto?, al Señor Jesús, quien sufrió, dice
tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que no desmayemos, para que haya ánimo. Por eso dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, para que ciertamente esa iglesia que estaba decaída, desanimada, sin ánimo de ir a la iglesia, por eso dice el Señor, como no tengáis costumbres como esos que han dejado de ir a la iglesia, que han dejado de permanecer en los caminos del Señor. Y una iglesia que también había perdido en cierta medida, ¿cierto?, la fe, la confianza. Lo veíamos esto en la escuela dominical pasada. Y el Señor, a través de la inspiración bendita, llevaba, ¿cierto?, a el ánimo de la iglesia a no desmayar, sino que a permanecer, aún viniendo pruebas y aún viniendo dificultades, porque dice el Señor que todo aquel que es disciplinado o pasado por estos procesos de pruebas y dificultades en el Señor es hijo. Así que, bueno, cuando tenemos ya más o menos un hilo conductor de lo que el Espíritu Santo nos está revelando, en esta escuela dominical vamos a entrar en algo muy importante. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué nos motiva para servir a Dios? ¿Cuál es la motivación que tenemos en este día y en nuestra vida espiritual para servir al Señor? Y es ahí en el versículo 18 cuando comenzamos a leer lo que nos depara el Señor para esta escuela dominical. Ahora, le pregunta el Señor, el Espíritu del Señor a la iglesia, nos pregunta a nosotros esta mañana, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿Cuál era la motivación que se había manifestado para el pueblo de Israel? Un pueblo duro de corazón, duro de cerviz. Sin lugar a duda, la ley manifestaba una motivación de temor, de miedo a los que lo oían y a los que lo escuchaban. La ley, en cierta medida, ¿cierto?, era lo que en alguna forma motivaba al pueblo a servir bajo demandas, porque la ley tenía demandas. Haz esto o aquello y vivirás. Era una demanda y había también un castigo. Por tanto, la ley causaba temor, causaba miedo, causaba espanto. Por eso el escritor dice, ¿cuál es la motivación? ¿Le serviremos a Dios como en el pasado tuvo que este pueblo tan duro de servir, ser infundido temor en ellos, miedo? La ley nos habla, por supuesto, del esfuerzo propio, de los dientes rechinantes, de los puños cerrados. La ley es el medio por el cual el pueblo de Israel tuvo que caminar en su trayectoria, pero la ley nunca salvó a nadie. La ley, siendo justa, santa y perfecta, nunca un hombre pudo haber ciertamente cumplido la ley. Y la ley tenía, cierto, como todas las leyes, un temor. Gloria al Señor. No nos olvidemos que la reprensión y el castigo viene a causa, cierto, del malhechor. Por tanto, es necesario que nosotros podamos entender estas cosas. Y es el comienzo de lo que el Espíritu Santo nos plantea esta mañana en la escuela dominical. ¿Por qué razón nosotros servimos a Dios? ¿Es por temor? ¿Usted le sirve a Dios por miedo? Muchas veces, quizás malamente, algunos predicadores tratan de infundir el temor, el miedo en nuestras vidas, señalando de que Dios es un Dios implacable, es un Dios sin misericordia quizás, y que está presto para el castigo. Dice la palabra del Señor que Él es tardo en la ira, grande en misericordia. Por tanto, nosotros vemos este pasaje que es muy motivador y es lo que el Espíritu Santo está tratando de motivar en el corazón de los hermanos, en el corazón de aquel pueblo. Gloria al Señor, que está allí como una iglesia que está decaída, desanimada, falta de ánimo, falta de fe, falta de confianza, con sus brazos caídos, con sus rodillas paralizadas.
Y le señala al Señor, bueno, ¿será necesario que tengamos que servir a Dios bajo el látigo, bajo el temor, bajo el miedo? Fue tremendo lo que miramos nosotros a través de la palabra del Señor, lo que ocurrió en aquel pasado con el pueblo de Israel. El pueblo había caminado y habían llegado al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí el Señor dice en su palabra que el Señor les dio la ley. Éxodo capítulo 20, si no mal recuerdo, tenemos allí este pasaje. Dice Éxodo 20, verso 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron, y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Gloria al Señor. Este era el sentimiento que Dios había colocado al manifestarse en el monte de esta forma, porque fue tremendo, fue terrible, fue increíblemente terrible. Alabado sea el Señor. Miramos a la luz de la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos revela estas cosas y nos lleva a este entendimiento, a esta claridad espiritual. Alabado sea el Señor. Que en cierta medida el Señor en su palabra nos hace entender estas cosas para que verdaderamente cierto tema podamos ver que en aquel pasado el temor hizo presa del pueblo y Dios puso este temor en el corazón de ellos para que verdaderamente, como dice la Escritura, no pecaran y pudieran entender y comprender que Dios en su infinita misericordia era un Dios santo y que también este pueblo debía, cierto, seguir conforme a la voluntad que el Señor le daba. Amén. Entonces, miramos a la luz de la palabra que este primer pasaje es, cierto, la motivación por la cual Dios quiere que el pueblo de Israel en alguna manera le sirva. Es una motivación de temor, es una motivación de una demanda que establece la ley. Pero luego dice el escritor sagrado al libro de los Hebreos, es necesario que nosotros tengamos que vivir esa experiencia. Eso es en lo que nosotros queremos vivir. Es en este pacto donde queremos permanecer. Es en esta alianza donde nosotros queremos estar. O verdaderamente tenemos que mirar de que Dios ha hecho las cosas tan perfectas y maravillosas que hoy tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades. Alabado sea el Señor. Y que hoy día ha hecho, cierto, un sacrificio perfecto en la cruz del Calvario para que nosotros podamos entender estas cosas. Es tan relevante lo que el Espíritu del Señor dice en la carta de los Hebreos, cuando el Señor en el capítulo 4 y versículo 16, si mal no recuerdo, aquí está, dice el Señor, haciéndonos entender la diferencia entre el pacto antiguo y este nuevo pacto, diciendo el Señor, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es lo que el Señor está manifestando a través de su palabra? Es que este nuevo pacto que está establecido en Cristo, gloria al Señor, no es como el antiguo, donde el pueblo dijo, estamos espantados y temblando. No nos acercaremos al monte, ni nos acercaremos a Dios, porque es tan terrible la visión que vemos, es tan terrible lo que nuestros ojos ven, que habla tú, Moisés, con Dios. Lo que Dios te hable a ti, nosotros lo oiremos y lo escucharemos, pero nosotros no nos acercaremos, porque verdaderamente la palabra de Dios establecía que aun si una bestia traspasare el monte será asaeteada. Así que era tremendo, era terrible acercarse a la presencia del Señor. Gloria a Dios para siempre. No olvidemos que el verso 29 de este mismo capítulo dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Gloria sea al Señor. Así que por tanto, debemos de entender que no es ciertamente acercarse a Dios de cualquier manera. No podemos acercarnos a Dios de cualquier forma. En el pasado no podía existir esto. Gloria al Señor. Por eso que había sido un velo, puesto un velo en el tabernáculo y que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y ahí solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, sin antes ofrecer sacrificio y poder entrar con sangre sacrificada de un animal para poder establecer, ¿cierto?, la misericordia del Señor, porque sin sangre era imposible
poder acercarse, puesto que la demanda del pecado era la muerte. Entonces establece la Escritura que en ese pasado no se podía, pero ahora en Cristo el Señor nos hace una convocatoria tremenda y dice: acerquémonos confiadamente. Por eso dice el Señor: no os habéis acercado al monte que se podía palpar. No es esa nuestra bendición de hoy. No es ese el llamado, no es ese el nuevo pacto, no es esa la bendición espiritual que Dios nos ha dado, sino que el Espíritu del Señor nos revela en su palabra que nos hemos acercado al monte de Sión. ¿Qué es el monte de Sión? La gracia de Dios. Gloria al Señor. Dios nos bendiga en esta hora. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy, por medio de Cristo, hemos podido acercarnos a Dios, porque Él nos reconcilió, porque Él pagó el precio del pecado, y ya no tenemos que estar de lejos, ya no tenemos que estar apartados, alejados, sino que hoy día nos podemos acercar confiadamente a través de Cristo y de la gracia que es en Cristo para alcanzar el oportuno socorro. Nos hemos acercado a Jerusalén, un nuevo gobierno, una nueva bendición para aquel que ha creído. Ya no estamos bajo los rudimentos de la ley, ya no estamos bajo los sacrificios de la ley, ya no estamos sobre las demandas de la ley que le hacían al hombre imposible poder acercarse a Dios, le hacían al hombre imposible cumplirla, porque el hombre, siendo y teniendo una condición de pecado sobre su vida, una condición de carnalidad heredada desde Adán hasta el día de hoy, era imposible poder alcanzar la misericordia del Señor. Por eso es que el escritor sagrado dice: no os habéis acercado a este pacto antiguo, donde el temor y el miedo hacía presa del corazón de ellos, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la gracia, aquel que murió por nosotros y derramó su sangre preciosa para pagar un precio incalculable, el cual Cristo pagó por amor a nuestras almas. Gloria al Señor por ello. Por tanto, estamos bajo una nueva dispensación, bajo un nuevo gobierno espiritual, el gobierno de la gracia, el gobierno de la misericordia y del amor, que a través de Cristo nos ha sido dado por bondad a nuestras vidas. Gloria al Señor. No solo esto, sino que también dice el Espíritu Santo, hablando a través de su palabra: Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y tenemos que entender que la gracia y la dispensación de la gracia ha puesto a los ángeles al servicio de los creyentes. Ha puesto a los ángeles para poder ciertamente ministrar a favor del pueblo de Dios. Y nos hemos acercado a una dispensación gloriosa, donde hoy día el Señor, en su infinita misericordia, nos ha colocado en un lugar de bendición, donde podemos estar cerca de Cristo nuestro Señor, a través, ¿cierto?, de su sacrificio, acercarnos a Dios, y tenemos la compañía de millones de ángeles, como dice la Escritura, que han sido enviados también para ministrar a los santos, como dice la Escritura, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Nosotros también hemos podido entender que nuestro nombre está escrito también en el libro de la vida, y nos hemos acercado a todos aquellos que fueron inscritos también en ese libro bendito, glorioso, a través de Cristo nuestro Señor, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, van a decir aquellos que en el pasado, en el Antiguo Testamento, también por la fe miraron, avisoraron estos tiempos, saludaron las promesas. Gloria sea al Señor, como lo hicieron los profetas, lo hicieron, ¿cierto?, los hombres de Dios que tuvieron unción y revelación del Espíritu con respecto al Cristo de la gloria. Y ellos, dice la Escritura en este mismo libro, que ellos saludaron las promesas, mas no lo alcanzaron, para que nosotros con ellos conjuntamente podamos también ser bendecidos dentro de la bendición espiritual que el Señor nos tiene en cuanto a la salvación y a la vida eterna. Por tanto, nos hemos hecho cercanos hoy día a esta bendición maravillosa. ¿No es bendito hoy día vivir bajo esta gracia? ¿No es bendito hoy día vivir bajo esta bendición? La palabra del Señor nos dice que en el pasado debemos de mirar y debemos de entender
Y dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, mirad pues la bondad de Dios para vosotros y la severidad para Israel que cayó, que conocieron la severidad. La Escritura nos dice que 23.000 hombres y mujeres en una instancia en el pueblo de Israel cayeron, destruidos, porque ciertamente se levantaba en el campamento la ira de Dios, y el pueblo fenecía, y el pueblo tenía que muchas veces ser azotado por estas situaciones, por su rebeldía, porque era un pueblo duro de corazón. Sin embargo, hoy día la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, es lo que hoy día nos ha llamado y nos ha bendecido. Todas estas cosas estaban preparadas en un pasado, porque dice que la ley fue un ayo, fue ciertamente un tutor, mientras venía la gracia, mientras era manifestado el plan perfecto de Dios. Llevó al Israel de aquel pasado a vivir bajo una conducta moral, ética y espiritual, conforme a este Dios santo y bendito, pero nunca pudieron cumplirla. Sin embargo, Dios había establecido mejores promesas. Dios había establecido una mejor bendición, no solo para ellos, sino también para nosotros. Por tanto, hoy día nos hemos acercado al monte de Sión. Oh, bendita gracia por la cual hemos sido salvos. Bendita gracia por la cual el Señor nos ha alcanzado y nos ha bendecido en su infinita misericordia. Esa gracia que hoy día, sin tener nada, sin ser nosotros personas perfectas, sino todo lo contrario, pecadores, el Señor de pura gracia nos ha perdonado a través de Cristo, que fue el sacrificio perfecto para que por medio de Él pudiese ser consolidado el pago de nuestro pecado, muriendo en nuestro lugar, tomando nuestro lugar, para que por medio de Cristo el Señor hoy día podamos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Alabado sea el Señor. Y el Espíritu Santo termina esta lección maravillosa motivándonos, entendiendo, haciéndonos entender que esto es hoy día para nosotros una bendición incalculable. Por eso dice el Señor, sirvamos a Dios con gratitud, con gozo. ¿Cómo vamos a servir a Dios? ¿Con miedo? ¿Que si no hago esto o no hago aquello? Por eso nos estamos acercando al Señor. Por eso buscamos a Dios. Por temor de lo que nos pueda pasar, por miedo de lo que nos pueda acontecer. O nos acercamos al Señor por amor y por gratitud. Alabado sea el Señor. Por eso que el Espíritu Santo nos motiva, ¿cierto?, a través de la palabra del Señor, y nos dice que nos hemos acercado a un reino inconmovible. Por tanto, dice el verso 18, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios por medio de la fe. Porque es la fe la que agrada a Dios. Gloria al Señor. No es porque el hombre tiene temor, tiene miedo, sino por la fe, por creer, por tener una convicción. Alabados al Señor, que aunque no vemos, no palpamos, aunque quizás nuestros ojos no ven, pero sabemos y tenemos fe que el Señor nos perdonó, que el Señor nos lavó con su sangre y que el Señor en su infinita misericordia nos ha hecho salvos para la gloria de su nombre. Qué hermoso es servir a Dios con gratitud, con gozo. Alabados el Señor. Así que no es que vivamos hoy día en la ley. Tremendo es aquellas religiones que quieren permanecer en la ley y traen algunos conceptos de la ley a su doctrina y a su forma muchas veces de realizar, ¿cierto?, su culto, sus reuniones, sabiendo que por medio de la ley el pueblo vivió lamentablemente en temor. Nosotros no nos hemos acercado de esta manera. Dios nos ha llamado hoy día a una propiciación, a una dispensación, más bien dicho, de bendición y de gloria. Alabados al Señor, porque el Espíritu Santo, hablando con respecto a todas estas cosas, nos hace entender
cosas maravillosas. Amén. Gloria sea al Señor para siempre. En este mismo libro nos dice el Señor, y este es el pacto que haré con ellos. Así es. Después de aquellos días, dice el Señor, amén. Después del pacto de la ley, Dios establecerá pacto nuevo. Y después de aquellos días estableceré un nuevo pacto con ellos. Amén. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Gloria a Dios. Hoy día Cristo habita en nuestro corazón. Nuestra mente, dice la Escritura, es la mente de Cristo. Alabado sea el Señor. Y hoy día es el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón y que nos declara todas las cosas con respecto al Señor Jesús. Dice, la unción misma está en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os diga, os declare las cosas, porque la unción misma está en vosotros, dice el apóstol Pedro. Hemos recibido la unción del Santo. Gloria sea al Señor. Y mora en nuestras vidas. Y esa palabra bendita hoy habita en nuestro corazón y en nuestra mente. Está escrita por el Espíritu Santo en nuestra vida. Gloria sea al Señor. Ya no con temor, sino que hoy día con gratitud, con fe, con gozo, habita el Señor en nuestra vida, porque verdaderamente Él ha venido a ser un templo en nosotros. Y dice el Señor en su palabra, y pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Aleluya, gloria al Señor. Mientras que el pueblo de Israel todos los años tenía que ir y tenía que derramar sangre de un animal sustituto y hacer sacrificio y hacer todo esto todos los años por ciertamente expiación del pecado e ignorancia del pueblo, Cristo te perdonó, te lavó con su sangre y nunca más se ha acordado de nuestro pecado pasado, sino que en Cristo todas las cosas fueron hechas nuevas para la gloria de Dios. Alabado sea el Señor, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya Cristo murió, derramó su sangre y cuando fuimos lavados por ella, fuimos perdonados y fuimos nuevamente introducidos en la bendición gloriosa. Hemos entrado al monte de Sión, aleluya, a la compañía de millones de ángeles, porque no me cabe duda que los ángeles son y serán siempre los que estén allí muchas veces en aquellos cultos, en aquellos servicios. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y nos guarda. Gloria sea a Dios para siempre. No me cabe menor duda que nos hemos acercado a aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, a los antiguos que en el pasado por la fe, como Abraham, sirvieron a Dios de corazón. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, esto solo podía ser hecho por el sumo sacerdote. No podía nadie entrar al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. Y quiero preguntarte en esta tarde, ¿cuántas veces la presencia de Dios no ha venido a tu vida y ha bajado el poder de Dios a ti? La presencia del Señor se ha hecho sentir dentro de nuestros corazones. Gloria al Señor, gloria a Dios. No hemos tenido que venir con una jofaina, con sangre de algún animal para presentarnos, sino que la sangre de Cristo que nos lavó, nos limpió. Desde ese momento nos hizo una nueva criatura el Señor para que hoy día nos podamos acercar al lugar santísimo que es la presencia misma de Dios confiadamente. Y allí la gracia, la misericordia del Señor se ha manifestado dentro de nuestros corazones. Por el camino nuevo y vivo que es Cristo. Amén. Que Él nos abrió a través del velo. Esto es, de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, hoy día sentado a la diestra del Padre, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.
Gloria al Señor. ¿Cómo no poder en esta mañana estar contentos y felices? Gloria a Dios. ¿Estamos sirviendo a Dios por temor, por miedo? ¿O es porque hoy día el Señor ha hecho una obra tan grande en nuestra vida? ¿Quién éramos nosotros sino pecadores que estábamos lamentablemente destituidos de la gloria de Dios, apartados de Dios, lejos de Dios y de su ciudadanía? Gloria al Señor, que dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los romanos, porque éramos la no amada, porque este pueblo no era conocido por Dios, ni Dios estaba en él, pero fuimos llamados. Aleluya, bendito el día en que el Señor nos llamó, bendita la hora en que el Señor nos tocó, nos alcanzó y nos sacó de la muerte, del pecado, y nos trajo a la vida y a la bendición y a la salvación eterna. Por eso es que el Señor en su palabra bendita nos dice en esta hora: no nos hemos acercado al monte donde dice la Escritura que, ciertamente los que allí estaban espantados y temblando. Gloria al Señor. Cuando usted se acercaba a la presencia de Dios, ¿ha estado espantado y temblando? ¿Ha estado lleno de temor y de miedo? ¿No ha sido todo lo contrario? Cuando la presencia del Señor ha bajado, ha llenado nuestros corazones de gozo, ha llenado nuestros corazones, ha llenado nuestras almas de esa presencia bendita, nos ha consolado, nos ha bendecido. Oh, nos hemos acercado a través de Cristo. Tal sumo sacerdote nos conviene, santo, inocente, apartado de pecadores, para que por medio de él podamos tener hoy día entrada confiadamente a la unción y a la bendición del Señor. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor que nos ha bendecido con esta bendición espiritual. Gloria a Dios. Y esto es lo que le quiere señalar el escritor sagrado a la iglesia de los hebreos. ¿Cómo vosotros, alabados al Señor, podéis manteneros dentro de las costumbres y dentro de los sentimientos de esa ley? Gloria sea al Señor, porque verdaderamente hoy día el Evangelio y en Cristo es mucho mejor. El apóstol Pablo, quien tiene por supuesto la misma conexión, es el mismo Espíritu el que lo dirige, le escribe a los Gálatas, gloria al Señor, diciéndoles de esta forma en el capítulo 3: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Gloria al Señor. Había esta iglesia recibido el Espíritu Santo de Dios en su vida. No olvidemos que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo del Señor cayó sobre la iglesia y desde ese momento la iglesia ha sido bautizada con el poder del Espíritu Santo y los creyentes bautizados con el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿lo habían recibido por guardar la circuncisión? ¿Lo habían recibido por guardar las lunas nuevas? ¿Lo habían recibido por guardar las festividades del pueblo de Israel? ¿Lo habían recibido porque ellos ciertamente guardaban el sábado? Como hay religiones que guardan el sábado. ¿Habían recibido al Espíritu Santo porque no comían animales inmundos, alabados al Señor como el cerdo? Por eso habían recibido el Espíritu Santo. Por ninguna de estas cosas. Habían recibido el Espíritu Santo por medio de la fe en Cristo Jesús, que es la promesa que el Señor nos ha dado de su Santo Espíritu. Y esta iglesia había sido, como nosotros, bendecida en grande manera. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Gloria al Señor. ¿Qué nos ha hecho salvos? El guardar conceptos. Por eso que no podemos estar para de nada de acuerdo con el hecho de que alguien pueda o algunas religiones puedan decir que es necesario hablar en lenguas para ser salvo. La salvación no es por medio de los dones del Espíritu.
Hablar en lengua es un don del Espíritu, como lo es interpretar. Pero no puede ser que alguien por hablar lengua se salvo. Es la señal de la salvación. Hemos sido salvos por fe. La fe es la respuesta de la gracia de Dios que ha venido a nosotros por medio de Cristo. Gloria sea al Señor, el misterio de la piedad. Cristo se hizo carne y se manifestó entre nosotros en su compasión. Al ver que estábamos perdidos, Él vino a buscar lo que se había perdido. Gloria sea al Señor. Por eso dice el Espíritu Santo en una reprensión muy lamentable para la iglesia. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Gloria al Señor. Si hemos sido salvos por gracia, hoy día nos podremos empezar a justificar por lo que comemos, por lo que muchas veces, ¿cierto?, entra por nuestra boca. Gloria a Dios. Nos podremos empezar a justificar por algunos preceptos o conceptos humanos. Gloria al Señor. Tenga el Señor de nosotros misericordia. Alabado sea Dios. La salvación nos ha venido de Dios por gracia, por misericordia. ¿Podremos nosotros hoy día dejar de caminar y de ver que las obras han sido hechas por el Espíritu y habremos de acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, dice el Espíritu Santo, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Gloria al Señor. Dígame, ¿podremos nosotros juzgar, criticar? Gloria a Dios. Tenga el Señor de nosotros misericordia. Amén. Amén. Cuando muchas veces dentro de la iglesia nos empezamos a colocar fariseos y empezamos a juzgar y a condenar al hermano, a la hermana por esta condición o por la otra, no sabiendo que todos nosotros hemos sido alcanzados por misericordia de Dios y todos somos pecadores. Juzgamos muchas veces los errores o muchas veces el pasar que muchas veces las personas pueden lamentablemente tener en la vida, no nos dando cuenta de que con la vara que medimos será con la misma vara que seremos medidos. Y el Señor nos ha medido con una vara de misericordia. ¿Cuánto más debemos también tener misericordia y amor, entendiendo de que el Señor llama al hombre y llama a la mujer, no importando su pecado? Porque el Señor vino para salvar lo que estaba perdido. Y por eso nos hemos acercado confiadamente. Gloria al Señor, porque Cristo ha perdonado nuestros pecados. Por tanto, tan necios podremos ser. Le dice el Espíritu Santo a la iglesia de los Gálatas que habiendo comenzado por el Espíritu, vais a acabar por la carne. Gloria al Señor, por sentimientos que son carnales y no espirituales. Ayúdenos el Señor en esta mañana a entender que hoy día, por misericordia, nos hemos acercado al monte de Sión. Aleluya. Gloria al Señor, a su gracia perdonadora, a su gracia que hoy día salva, redime al hombre, y que hoy por esa bendita gracia que nos ha sido manifestada y por el don de la fe que nos ha sido dado para creer en Cristo, hoy día podemos, con la ayuda del Señor, ser parte de esta bendición tan gloriosa y tan maravillosa. Que el Señor nos bendiga esta mañana. Amén. Añade una bendición sobre nuestras vidas, sobre esta escuela dominical, esta plantilla espiritual que el Señor nos da para poder alcanzar, ¿cierto?, la bendición que el Señor por misericordia nos ha querido revelar. Gloria al Señor. Yo hoy día puedo estar tranquilo, puedo estar en paz, y cuando me acerco a la presencia del Señor, sabiendo mi condición de hombre, ser humano, falible, fallo en tantas cosas, pero sé que a través de su gracia alcanzo misericordia, gloria al Señor, y Él en su amor me tiene, ¿cierto?, dentro de aquella tan grande bendición que hoy día, quizás cuando uno lo piensa, no logra entenderlo, somos hijos de Dios. Amén. Gloria al Señor, hijos de Dios. Esto es algo relevante. Sí, Señor. Cuando el Señor Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios,
fue el pecado por el cual el sumo sacerdote en ese tiempo, Caifás, llevó a Jesús a ser condenado, porque Jesús declaró que él era el Hijo de Dios. ¿Qué significaba esto? El pueblo de Israel tenía mucho conocimiento, por supuesto, en cuanto a la palabra de Dios. Ellos se sentían hijos de Abraham, pero también sabían que eran hijos de Adán. Eran hijos de Adán. Venían de la descendencia de Adán, de la descendencia caída de Adán. Ellos habían leído el libro de Génesis y habían entendido lo que en el principio de la Torá la palabra de Dios decía, cómo había caído el hombre y había sido destituido de la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. Y cuando Jesús dijo yo soy el Hijo de Dios, estaba diciendo de que Él venía, Él había sido engendrado por Dios. Gloria sea el Señor. Y era un hijo directo de su sangre, y que la sangre de Dios estaba en sus venas. Alabado sea el Señor. La humanidad de Cristo fue manifestada por María, pero la divinidad, el que Cristo es Dios, manifestado porque Él fue engendrado, dice la Escritura, a través de la sombra del Espíritu Santo sobre María. Gloria sea al Señor. Y esto para ellos fue aberrante. Gloria a Dios. No lo podían concebir. No entendieron nunca lo que se estaba manifestando y que estaba manifestado a través de todos los profetas. Gloria sea al Señor. Cuando el Espíritu Santo dice, porque habéis recibido la potestad de ser llamados hijos de Dios. Esto no es solo un título que hemos recibido. Dice que hoy hemos sido engendrados. ¿Sabe usted lo que significa engendrar? Un hombre junto a una mujer engendran un hijo. Gloria al Señor. Hay un proceso donde se produce, ¿cierto?, en el vientre de la mujer, que el óvulo y el espermio se juntan y ese óvulo es engendrado por el espermio. Gloria sea al Señor. Y se produce un nacimiento, una criatura. Gloria al Señor, que nace. Dice la Escritura que nosotros hemos sido engendrados no por voluntad de hombre, no por voluntad de varón, sino que hemos sido engendrados por Dios. Por eso que a través de Cristo hemos nacido de nuevo, hemos sido engendrados. Dios engendró vida espiritual en nosotros porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nacimos de nuevo. Gloria sea al Señor. Engendrados ya no por ese engendramiento físico venido desde Adán hasta nosotros, sino que hoy día engendrados por Dios a través de Cristo. Gloria sea al Señor. Por eso somos hijos de Dios. Y tenemos, podríamos decir, no solo podríamos decir, yo soy alguien que el Señor recogió de la calle, no. El Señor nos ha dado la adopción. Gloria a Dios. Somos hijos de Dios, verdaderos, con todas las regalías. Por eso que hemos venido a ser como Él es. Gloria sea al Señor, porque Él ha engendrado en nosotros vida. Por eso dice el Señor, habéis recibido la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y un hijo se acerca confiadamente a su Padre. Gloria al Señor. Porque nuestro Padre es bueno, lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de bondad. Al monte de Sión. Gloria a Dios. Nos hemos acercado y hoy día confiadamente podemos recostarnos en su pecho. Gloria sea al Señor. ¿Cuántas veces hemos estado en la presencia del Señor? Gozosos. Porque hoy día nuestro Padre Celestial, el cual a través de Jesús nos ha demostrado que nos ama de tal manera. Gloria sea al Señor. De tal manera. Para que nosotros podamos tener hoy día una certeza segura. Y no decaigamos. Y no desmayemos. Y no nos desanimemos. Gloria al Señor. Está pasando por pruebas. Está pasando por aflicciones.
está pasando por necesidades. Hoy día tenemos que enfrentar la pandemia, las necesidades económicas, el futuro se hace incierto, mas no temamos. Dios es nuestro Padre Celestial. Jesús es nuestro Dios y Señor. Y Él no nos dejará huérfanos. Gloria sea a Dios para siempre. Por tanto, tengo en esta mañana una certísima consolación de parte del Señor. Levantemos nuestros brazos caídos, nuestras rodillas paralizadas. Animémonos en el Señor. Aleluya. No nos hemos acercado al monte que ardía. Gloria sea al Señor. Y a la voz de Dios que era como estruendo. Y ellos dijeron, tememos, tenemos miedo. No, no es miedo ni temor. Hemos acercado al monte de Sión, a la gracia, a la misericordia, al amor, a la bondad de Dios manifestada a través de Cristo, a la sangre de Jesús que habla mejor que la de Abel. ¿Qué hablaba la sangre de Abel? Venganza. Eso pedía la sangre de Abel, venganza. ¿Qué habla la sangre de Cristo? Misericordia, amor, bondad. Gloria sea al Señor. Por eso dice, a Jesús, aleluya, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aleluya, aleluya. Cuando esa sangre te lavó, no fue para venganza, fue para redimirte, salvarte y perdonarte a ti y a mí, para la gloria de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Añada el Espíritu Santo una bendición a este su mensaje en esta mañana y podamos ser bendecidos a través de su palabra. Bendita sangre derramada en la cruz del Calvario por ti y por mí. Gloria sea al Señor por ello. Nos ha hecho salvos, nos ha redimido y lavado, justificado. Gloria sea al Señor. Y hoy día, confiadamente, nos acercamos al trono de su gracia. Anímate. La prueba va a pasar. La disciplina va a pasar. Al presente puede ser causa de tristeza, pero mañana producirá frutos apacibles de justicia sobre tu vida. Y habrá bendición mañana grande y maravillosa. Gloria sea al Señor. No te desanimes, no te decaigas. Levántate en el nombre del Señor. Gloria a Dios. No te olvides que el Señor, por ti y por mí, murió en la cruz del Calvario por amor a nuestras almas. Aleluya, que vive para siempre. Ya ha abierto una puerta, un camino. Dice que pasamos a través del velo de su carne. Gloria al Señor. Era como el velo que dividía en el templo el lugar santo del lugar santísimo. El cuerpo de Cristo, el cual muchas veces hemos comido a través del pan de la Santa Cena, que por nosotros fue partido. Gloria sea al Señor. Murió en una horrenda muerte, como era la muerte de la cruz, pero a través de su sacrificio, que paga, que hace que el pago sea hecho, total y perfecto. Los que estábamos separados de Dios, hoy día a través del velo de su carne, podemos tener entrada a la presencia del Señor. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Qué presencia más gloriosa, qué presencia más bendita, qué presencia más maravillosa. Y el Señor dijo al final, y está establecido en la carta o en el Evangelio según San Mateo, y dijo el Señor, y estaré con vosotros hasta la consumación del mundo, hasta el fin del mundo, estaré con vosotros. La presencia del Señor está contigo esta mañana y conmigo, y podemos confiadamente acercarnos a Él, imperfectos como somos, pero el Señor nos ha abierto una puerta grande y maravillosa para acercarnos a su presencia. El Señor bendiga, como decía hace algún minuto atrás,
esta enseñanza, esta plantilla, Sí. y añada una gran bendición a su palabra. Amén. Para el Señor que vive, sea la honra, la gloria y para siempre. Quiero invitarlos a orar al Señor, a dar gracias. Los invito a que oremos al Señor. Amado Dios, te damos las gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Alabamos tu nombre y te rogamos, Señor, que en esta hora pueda usted bendecirnos en grande manera y permitir, Señor, Dios del cielo, que hoy más que nunca, con fe y gratitud, te sirvamos, Señor, con todo nuestro corazón. Podremos pasar por pruebas y dificultades, Señor, pero en tu gran amor, Señor, nos motivas a entender, Señor, que así como tú pasaste, Señor, por todas aquellas cosas y venciste, así también nosotros, con tu ayuda, venceremos, Señor. Pasaremos el proceso, la dificultad, pero que en esta hora, Señor, nuestras manos se levanten para glorificar tu nombre. Señor, nuestras rodillas vuelvan a la oración. Señor, a dar gracias por tantas y tantas misericordias que usted ha hecho en nuestra vida y saber que, Señor, allí, a 45 centímetros de nosotros, Señor, tu presencia muchas veces se ha hecho sentir dentro de nuestros corazones. Te damos las gracias, Señor, y te rogamos ahora que en tu grande amor y bondad, Señor, bendiga esta palabra en cada corazón y nos llene usted de su gracia. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo rogamos. Amén Amén. y amén. Amén, Señor. Gloria sea al Gloria Señor. a Dios. Que el Señor les bendiga mucho, mis hermanos. Un saludo cariñoso para todos. A nuestra pastora Viviana, que nos ha estado viendo, nuestra hermana Janet, ¿cierto? Nuestra hermana Daniela, nuestro hermano Juan, nuestra pastora, nuestro pastor Rodrigo Muñoz, que también ha estado con nosotros en la escuela dominical. Gloria al Señor, a todos los que han podido compartir, los que yo veo al menos acá en la pantalla, que me aparece que están ahí junto escuchando. El Señor les bendiga. Amén. En la tarde, Dios mediante, nos estaremos viendo con la ayuda del Señor. Señor. Estaremos compartiendo el culto que comienza a las 7 de la tarde. Un saludo cariñoso para nuestra pastora Verónica, Amén. también que está con nosotros desde allá, desde su lugar, ¿cierto? Desde aquella gran, ¿cierto?, ciudad de Curicó, del sector de Aguas Negras, donde allí también están nuestros amados pastores. Que el Señor bendiga a nuestra pastora Verónica, y también está compartiendo. Nuestro hermano Emiliano Muñoz Guerra también. Dios bendiga a mi hermano Emiliano. ¿Ah? Que el Señor bendiga a mi hermano. Un saludo cariñoso de parte mía también. Nuestra hermana Grisel Rodríguez, que también ha compartido con nosotros esta escuela dominical. Un saludo cariñoso en el nombre del Señor. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Nuestra hermana Yexenia Cancino, que el Señor bendiga a mi hija y a mi hija Daniela también. Y a nuestra amada pastora, que ha estado también compartiendo con nosotros. Gloria sea al Señor. Bien, me contento mucho de poder saludarles, de poder estar también junto a ustedes, y que Dios les pueda bendecir y les pueda el Señor otorgar de su gracia en grande manera. Nos vemos. Que el Señor les bendiga.